Entonces, voy a hablar de este informe que publicamos con Casa Asia en Barcelona, y es un informe sobre los lazos económicos entre Asia y Latinoamérica. Latinoamérica ha tenido un gran boom. No sé, ¿me levanto quizá o no? A ver, mejor así. Sí, exacto. A ver, ¿sí? Con el ratón, ¿no? Ah, sí, perfecto. Mejor así. Entonces, Latinoamérica ha tenido un gran boom económico en los últimos 10 años, y ese gran boom económico ha estado íntimamente relacionado con el crecimiento asiático. ¿Por qué? Porque el crecimiento asiático ha conllevado un aumento de la demanda de las materias primas que Latinoamérica exporta. Entonces ahí hay una simbiosis entre las dos regiones, que una depende de la otra. Si hubiera una crisis, como algunos anticipan, en India y en China, esto tendría grandes repercusiones en Latinoamérica porque caería mucho la demanda. Pues entonces, como ha dicho Carlos, publiqué en 2009 este libro sobre las multinacionales emergentes latinoamericanas. Este es el libro que hice. Luego, Innova Latino, que fue un equipo, fue una investigación financiada por Fundación Telefónica, fue un equipo en el que también participé. Mi marido estuvo participando, un equipo de INSEAD y otro equipo de la OCDE. Es un informe que se puede bajar de forma gratuita, está en línea, en español, en portugués y en inglés, y que ha tenido bastante repercusión y que hemos presentado en toda Latinoamérica, y quizá en otra ocasión, si queréis también otro tema económico, puedo hacer otra presentación de este tema. Y finalmente, el año pasado, Casa Asia había publicado este mismo tema hacía 5 años, en el 2007, con Jacinto Soler. Entonces, tuvo mucha repercusión, se hablaba entonces de triangulación, y Casa Asia quería revisar esta situación para actualmente, y 5 años que han cambiado el mundo, no tenemos nada que ver, éramos el centro del mundo en esa época. Viene ahora el antiguo vicegobernador de la Universidad Jammu en Kashmir, Varun Sani, un gran especialista en Latinoamérica, y su mujer Silvia, gracias por venir. Y espero, Varun, que nos vas a decir unas palabras al final, porque sabes más de Latinoamérica que yo. Por favor. Entonces, este informe también lo podemos bajar gratuitamente en línea, y tenéis aquí el enlace. Y, como he dicho, pretendía revisar cómo había ido estas relaciones entre Latinoamérica y Asia, cuando España en el 2007 se creía en el centro del triángulo, y que evidentemente esas expectativas han cambiado, no sé si diría peor, pero han cambiado, la situación es completamente diferente. Entonces, este cambio ha sido porque el mundo ha cambiado de forma tremenda desde el 2007 al 2012, y siempre pongo esta foto de la primera reunión del G20. El G7 ha desaparecido, se reúne, pero nadie ni sabe cuándo se reúne, y el organismo que funciona o no funciona, a veces se critica que no funciona, es el G20. Y esta imagen que presenta el presidente americano con el presidente brasileño y el presidente de China es la imagen que se repite en cada cumbre del G20. Este año será en Rusia y el año pasado fue en México. Entonces, también desde Latinoamérica, España quería ser, y representó de hecho un papel de liderazgo dentro de Latinoamérica durante unos años, y esto también ha desaparecido de una forma muy rápida, porque ahora el liderazgo está en Latinoamérica. Desde Latinoamérica se dice: es nuestra hora, nosotros no necesitamos el tutelaje, no necesitamos a un padre español ni a un padre americano, nos podemos reunir solos y decidir solos como debería ser. Y evidentemente todo este gran boom que han sido los BRICS están ahora decidiendo crear un banco de desarrollo propio y crear también un fondo con sus propias reservas común para ayudarse entre ellos. Estaba hace 3 semanas el Banco Mundial, que hasta ahora había sido el Sancta Sanctorum de decidir las políticas a todos los niveles. Entonces podríamos pensar qué pasará con el Banco Mundial si los BRICS
como pretenden, crean su propio banco de desarrollo. Como todas las instituciones que han funcionado en los últimos 50 años desaparecen. Y también esta publicación de gran prestigio que es Economist, que ha estado publicando en la portada, esto es Nobody's Backyard, Latinoamérica, se vale sola, y también el Cristo en Río de Janeiro que está subiendo al cielo, ¿no? Corcovado. Entonces, un poco, el anterior informe se titulaba Triangulación y este hemos rebajado un poquito y se titula Lazos, quiere España como un puente, posible puente entre Europa y Latinoamérica, porque Time también, que es un poco decisivo cuando publican una portada un tema, es que ese tema es clave, y publicó esta portada que decía el declive de Europa y de Occidente. Y al mismo tiempo la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, que fue como primera visita también a China cuando asumió, dando la nueva importancia de China dentro del mundo y definitivamente para Latinoamérica. Y a nivel del sector privado también vemos, y es un tema que he seguido en los últimos 15 años, he estudiado el sector privado, las economías han crecido y con ellas la presencia de unas grandes empresas privadas. Si miramos las 500 del ranking de Fortune, una de cada cuatro ya viene de un país emergente, sobre todo de China, pero también tenemos Corea del Sur, India definitivamente muy bien representada con 8 multinacionales, Brasil y otros países. Entonces, si miramos en los intercambios comerciales entre Latinoamérica y Asia, podemos ver ese gran cambio. Aquí tenemos exportaciones de Latinoamérica y podemos ver cómo el principal socio comercial que había sido durante 100 años Estados Unidos, cómo el declive que ha tenido en los últimos 10 años, y es un declive que lo ha recuperado Asia. O sea, Asia ha recuperado lo que ha caído en el comercio entre Estados Unidos y el resto del continente latinoamericano. También vemos aquí las exportaciones de Latinoamérica. Aquí vemos otro cambio que es la importancia de China. China en el año 2000 tenía muy poca importancia, representaba un 22% de las exportaciones totales, y ha pasado a representar un 55% de las exportaciones a Asia. O sea, ha habido un declive en el papel de Japón y otros países y un aumento tremendo del papel de China dentro de los intercambios comerciales. No solo eso, sino que las exportaciones de América Latina tienen como destino China. Y vemos aquí que en Chile, Perú, Brasil, Argentina, básicamente todo el cono sur, un 25% de las exportaciones de Chile van, un 25% de las exportaciones en el año 2009 de Latinoamérica, de Chile, iban a China, de Perú un 15%, de Brasil un 12%, de Argentina un 7%. Chile exporta fundamentalmente cobre, Perú minerales varios, Brasil el metal de acero. Son esas las principales exportaciones de estos países. También aquí hay dos historias, una historia del cono sur y otra historia de México. Quizá Ibargún y Silvia nos pueden decir algo más. Silvia estuvo trabajando durante mucho tiempo con la embajada mexicana y vivió esto de muy cerca. Para Brasil, China ha representado una bonanza, mientras que para México ha representado una competencia enorme, porque ahora China se ha convertido en el segundo socio comercial de Estados Unidos, sustituyendo a México. Y México tiene un enorme déficit comercial con China. Esta historia también es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque las exportaciones son fundamentalmente de productos agrícolas. Latinoamérica, Brasil tiene una tierra que es enormemente fértil, son países con muy poca densidad de población comparado con India. India tiene un 85% de la superficie de Argentina, con 40 millones de habitantes. Con respecto a la India, esto es enorme. Y evidentemente un país con esa gran superficie, tierra muy fértil y solo 40 millones de habitantes, Argentina, que tuvo una crisis enorme, empezó a producir soja, que ellos no comen, los argentinos no comen soja, la comen los chinos,
y empezó a exportar soja. Entonces tenemos productos agrícolas, combustibles, minería y muy poca manufactura, con lo cual en Latinoamérica se habla de una desindustrialización. Latinoamérica está dependiendo cada vez más de las exportaciones de materias primas a Asia. Al mismo tiempo se ha producido una carrera para conseguir firmar quién firma más tratados libres de comercio con países asiáticos. Y aquí tenemos una lista de los últimos tratados de libre comercio que se firman con Asia. Para deciros un poco una anécdota, llegamos ahora con mi marido de un viaje por Japón, Corea y ahora la India, y en Japón nos recibió el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Cornell diciendo: desde Japón ya no miramos a Estados Unidos, estamos mucho más interesados en Asia, en China, en India. ¿Cómo lo ve usted, profesor Satsuta? O sea que fue increíble de forma completamente muy clara. El mensaje era la pérdida de influencia de Estados Unidos y cómo China y Asia están ganando influencias. No es solo una cuestión de comercio, sino también de inversión. Y aquí es una historia de mi país, España, que está aquí representada en el color lila, que ha pasado de representar un 25% de la inversión en Latinoamérica a pasar un 17%. En cambio, China, que prácticamente solo tenía un 1% del 2006 al 2009, en el 2010 representa, no vería el número, pero más o menos como un 10%. Ya. O sea que ha habido un cambio enorme y de forma muy rápida. De forma muy rápida ha cambiado la fuerza. Entonces, lo que hicimos en este estudio fue estudiar empresas grandes, y voy a ir un poquito rápido viéndolas, empresas medianas, y luego incorporamos también una empresa asiática, Singapur, y una empresa latinoamericana, que es Cemex, para ver qué país. O sea, evidentemente mi país, España, está pasando una gran crisis económica, como la mayoría de los países del sur de Europa. Pero lo que nos dimos cuenta en este informe es que las empresas habían jugado un papel muy importante inicialmente en las inversiones chinas y también de la India en Latinoamérica. Habían tenido este papel de puente, de facilitador de estas, y voy a explicar en algunos casos cómo fue. Entonces, estudiamos una empresa Alfa, que es un conglomerado del País Vasco, una empresa mediana, y que tiene una división de pequeños electrodomésticos. Los pequeños electrodomésticos ya no se fabrican en Europa, no se fabrican en ninguna parte en Europa. Entonces, ¿qué habían hecho para reinventarse? Porque esta empresa, su fuerza eran las máquinas de coser tradicionales, que ya no existen. Antes, yo cuando crecía, todas las casas tenían una máquina de coser Alfa, ya no existen. Entonces, lo que habían hecho ha sido especializarse en pequeños electrodomésticos para bebés que se fabricaban en la China, se diseñaban en Barcelona y se comercializaban en el resto de Europa. O sea que hay que reinventarse ante esta nueva realidad. El BBVA es un banco que se ha favorecido enormemente del comercio entre Asia y Latinoamérica, y que lo ha facilitado de gran manera. Telefónica fue la pionera. Telefónica, me explicaron una anécdota que realmente es muy increíble. Telefónica invirtió en China Unicom, que es la tercera empresa de telecomunicaciones en China. Y entonces lo que hizo fue, Telefónica tenía como proveedor a Alcatel desde siempre. Y entonces lo que hicieron fue, al comprar China Unicom, recibieron una delegación del gobierno chino que les dijo: acaban de invertir, bienvenidos a China, ¿quién es su proveedor? Dijeron: Alcatel. ¿Por qué no prueban los productos de esta empresa que se llama Huawei, que en aquel momento no conocía a nadie, en el 2002? ¿Por qué no los prueban? Entonces, Telefónica tuvo miedo porque la empresa no la conocía a nadie y dijo: vamos a probar sus productos en Latinoamérica. Huawei es hoy uno de los principales proveedores, no solo de Telefónica, sino de muchas otras empresas, de América Móvil también, pero fue Telefónica quien introdujo a Huawei en Latinoamérica. Repsol también, una empresa que en aquella época que hicimos el informe era Repsol YPF, y que desde entonces YPF ha sido nacionalizado por Argentina, pero Repsol lo que hizo fue vender, en un momento de grandes dificultades económicas, vender una empresa de petróleo en Brasil
directamente a Sinopec, y también fue muy interesante como lo hicieron. No voy a hablar de los diferentes puentes. Entonces, este estudio al final lo financió el Ayuntamiento de Barcelona, y por eso quisieron que viéramos el papel de Barcelona. Barcelona ha sido mi familia, la mayoría de mi familia vive en Barcelona, y yo hace ya prácticamente 28 años que no vivo en España. Entonces Barcelona es una ciudad que yo la he visto cuando mi hija nació en Estados Unidos y mi madre vino a ayudarme en el parto. Recuerdo que la directora de estudios internacionales me dijo: uy, tu mamá es normal. O sea, en aquella época venir de Barcelona era como venir de, no sé, de un lugar exótico donde las mujeres eran raras, ¿no? Entonces mi madre es normal. Yo recuerdo esto, o sea que en cambio ahora, cuando yo digo pues soy de Barcelona, es una ciudad que está de moda en Europa y en el mundo. He estado viajando ahora por 3 países y donde voy, digo, ¿de dónde es de Barcelona? ¡Oh, yo he estado en Barcelona! Es una ciudad que está de moda y es una ciudad que se reinventó con los Juegos Olímpicos. Pero ¿qué pasa ahora en Barcelona? Y es la ciudad que en España tenemos este intercambio de estudiantes universitarios que se llama Erasmus. Barcelona es el primer destino de estudiantes de Erasmus de toda Europa. Pero lo que ha pasado con Barcelona es que se definía como ciudad europea, y Europa está ahora en crisis. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer una ciudad que está dirigida completamente a Europa, una ciudad del Mediterráneo? En el Mediterráneo hay crisis en Egipto, en Túnez y en muchos otros países. Entonces es una ciudad que ha perdido un poco el paso con respecto a Madrid, que se ha situado claramente como una capital de Latinoamérica. Y entonces este estudio tenía un capítulo que miraba a qué podía hacer Barcelona. Entonces lo primero que dijimos fue estudiar empresas. Hay muchas empresas medianas en Barcelona, y miramos esta empresa farmacéutica. En estos momentos la Seguridad Social en España no tiene dinero para pagar, con lo cual la empresa estaba con grandes dificultades. Entonces lo que había hecho había sido venir aquí a la India, esta empresa, y ayudar a una empresa de genéricos a expandirse en Latinoamérica. Alfa ya la he mencionado, y esto es lo primero que vimos, lo que hacían. Y luego otra cosa que había sucedido de forma muy interesante era el puerto de Barcelona. El Mediterráneo había sido en la época de los romanos, hace 2000 y pico años, era el centro del mundo, pero perdió mucho poder con respecto al Atlántico, con el surgimiento de Estados Unidos, y la mayoría del comercio era entre en el Atlántico, entre Estados Unidos y Europa. Y entonces puertos como Rotterdam, pues uno de los más grandes del mundo, Hamburgo, y el puerto de Barcelona, que durante cientos de años había tenido mucho poder, lo había perdido. Pero ¿qué pasa? Resulta que ahora el comercio de China y de la India llega a Europa de forma mucho más fácil por el puerto de Barcelona. Entonces el comercio de China baja por India, entre India y Sri Lanka, pasa por el canal de Suez y llega a Barcelona. Entonces habréis visto en la prensa que uno de los pocos países que está invirtiendo en Grecia ahora es China, porque China está revitalizando los puertos griegos para poder entrar desde Grecia a Rusia y al este de Europa. Y desde Barcelona se quiere hacer lo mismo, entrar para distribuir los productos en Francia e Italia y subir hacia arriba. Una de las dificultades que tiene Barcelona para cumplir este papel es que el nudo ferroviario evidentemente no es tan importante como el nudo de Hamburgo, pero sí hay empresas chinas que están invirtiendo ahí. Y luego Singapore Airlines, que utilizaba las líneas aéreas, no quieren cruzar el Pacífico porque es enorme y no hay donde aterrizar en caso de emergencia. Entonces, líneas aéreas cruzan el Pacífico, pero prefieren evitarlo porque hay una emergencia y no, te caes al agua, no hay más. Y por eso prefieren, por ejemplo, Singapur, volar hasta Brasil a través de Europa, y entonces han empezado a utilizar a Barcelona como un puente. Esto vamos a ver cómo va a continuar. Entonces en el estudio hacíamos una serie de recomendaciones. La primera, con respecto al ayuntamiento, que fueron los que dieron un poquito de financiación, y se lo agradecemos mucho al informe. Entonces, lo primero fue que Barcelona había hecho una apuesta por un sector,
que era sector de tecnología, sector de biotecnología, sector de media. Y entonces nuestra recomendación fue decir que había que mirar a los países emergentes desde Barcelona. Luego, Barcelona ha perdido la mayoría de sedes culturales y comerciales con Madrid, todas se han ido a Madrid. Entonces que Barcelona tiene que intentar recuperar algunas de las sedes comerciales, que era muy importante. Y luego Barcelona es un destino turístico europeo y americano, pero está Barcelona preparada para atraer el turismo de la India, de la India ahora donde vayas. Yo soy de Barcelona y recuerdo unos años donde viajaba había turistas españoles, porque mi generación no tenía dinero antes para viajar y los españoles en cuanto pudieron viajar estaban en todas partes. Y ahora es en la India, encuentras turistas indios absolutamente en todas partes. Entonces, ¿está Barcelona preparada para acoger al nuevo turista asiático y brasileño? La moneda brasileña está muy alta, los brasileños han recuperado un gran poder adquisitivo, pueden. Y luego la educación universitaria, ahora desde Brasil, China o la India están enviando a muchos estudiantes fuera. Barcelona está preparada para recibir a estudiantes de Erasmus, está preparada para recibir a estudiantes brasileños y chinos. Y entonces decíamos también áreas de oportunidad. En estos momentos en España, para los que no han estado hace un tiempo, hay un ambiente enormemente pesimista. Todas las noticias son negativas, no hay esperanza por ninguna parte. Entonces nuestro estudio lo que pretendía era decir, hay posibilidades, hay un sector privado muy dinámico y hay que aprovechar la fuerza turística que ha tenido España durante tantos años para atraer a otro tipo de turistas. Eso por una parte. Luego, en educación, España tiene escuelas de negocios excelentes, pero que han atraído a estudiantes europeos y americanos. Y hay que prepararse para atraer a estudiantes de la China, de la India, etc. Y luego también intercambios culturales. El Instituto Cervantes ha tenido ese papel tan importante durante tanto tiempo. Hay que lograr mantener ese esfuerzo. Y luego en temas también decíamos de energías renovables, donde España ha sido tradicionalmente un líder mundial de energía eólica. Este es un tema que se está mirando muchísimo en China y en la India. Entonces, como recomendaciones decíamos la necesidad de alianzas público-privadas. Luego, las empresas pymes en España están sufriendo tremendamente. Farmagara, esa empresa farmacéutica que estuvimos estudiando, está ahora en bancarrota. Entonces, la innovación, hay que buscar también, hay mucha innovación que está pasando aquí en la India y en China, que es una innovación frugal para tiempos de crisis. Ahora los tiempos de crisis han llegado a Europa y se puede aprender mucho del tipo de innovación que ha hecho en la India. Y luego hay que también acceder a nuevos mercados y el conocimiento cultural empresarial. Quería también explicar una anécdota de una empresa india que no era parte del estudio, pero que también utilizó España como puente. Infosys, que es una gran empresa de tecnología basada en Bangalore y que la visitamos ayer. Esta empresa, como muchas empresas de tecnología de la India, dependía de Estados Unidos. Un 80% de sus revenues, como se dice, de su volumen de negocio, de sus ventas, se realizan en Estados Unidos. Y la mayoría con el sector financiero. Entonces, Infosys se dio cuenta que tenía que rebajar la dependencia de ventas de Estados Unidos. Entonces, empezó a entrar en Europa y en Latinoamérica. Y entró en Europa de la mano del BBVA. O sea, Linnecani, que era uno de los directores, empezó a trabajar con Francisco González, con el chairman de BBVA, y fue una manera de entrar en Latinoamérica. O sea que hay más ejemplos de los que hay en el estudio, pero en el estudio nos limitamos a los que daba de sí el informe. Entonces, bueno, mensaje optimista y positivo, y la crisis como una oportunidad para volver a mirar a otros mercados que no se habían mirado durante muchos años, aunque, como ha dicho Carlos en la introducción, los lazos entre Asia y España son del tiempo de la conquista, de los años 1600, 1700, que había unas rutas comerciales que pasaban, que España era el puerto de entrada para toda Europa, desde China y de Filipinas, pasando por Latinoamérica. O sea que
no es algo nuevo y hay que volverlo a recuperar. Ese pasado histórico tan importante que ha tenido, pues hay que volverlo a recuperar. Estaba pensando en dejarlo aquí y abrir para preguntas, porque pienso que puede ser interesante.